Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes como siempre por estar con nosotros. Recuerden que además pueden seguirnos a través de redes sociales y utilizando el hashtag Despierta con CDN. Como todos los miércoles tenemos la oportunidad de plantear una entrevista especial, en este caso de medios conjuntos, el periódico El Caribe y CDN Canal 37 se unen para traer una conversación, en este caso con Antoliano Peralta, consultor jurídico de la presidencia, a quien aprovechamos para darle la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días a todos. Y a todos y a todas. A todos. No sé cómo decir, a todas y a Nelson. Bueno, pero es verdad, estamos en minoría, Antoliano. Sí, así es. Bueno, consultor jurídico, hay una preocupación en varios segmentos de la sociedad, lo que incluye a los medios de comunicación, sobre un proyecto de ley aprobado por el Senado, protección a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen. Se habla que eso es coartar la libertad de expresión. ¿Tiene conocimiento el Ejecutivo del debate alrededor de ese proyecto y en dado caso, cuando llegue a manos del Ejecutivo, qué trato recibiría? Ese no es un proyecto oficial del Poder Ejecutivo. Incluso no ha pasado por la consultoría, nosotros no lo hemos trabajado. Esa es una iniciativa de una legisladora, por cierto, del PRM. Lo que puedo adelantar es que esa es una disposición constitucional. Es decir, es un derecho que está protegido por la Constitución. Ahora, como esté tratado en el proyecto de ley aprobado, ya eso es un tema que lo veremos cuando llegue a la consultoría. Pero no es un asunto que nosotros hayamos trabajado. Pero adelanto a título personal y sin conocerla de manera pormenorizada del asunto, que tampoco es el derecho a la protección a la intimidad. No es un asunto al cual haya que sacarle el cuerpo, porque eso es un derecho fundamental que está protegido por la Constitución. Una cosa es que algunos no estén de acuerdo en la forma como esté tratado, y eso ya lo veremos cuando nosotros lo estudiemos. Consultor, muchas gracias por estar con nosotros. El presidente el año pasado, en agosto, envió una serie de proyectos, en febrero, una serie de proyectos al Congreso, como la ley de compra y contrataciones y otras iniciativas que no hemos visto que le han dado salida. ¿Cuál es el seguimiento que está haciendo la consultoría a esos proyectos? Bueno, están en el Congreso. Por ejemplo, ese mismo proyecto de la ley de compra y contrataciones, que es una de las iniciativas legislativas de mayor trascendencia de estos últimos tiempos, junto con otros que podemos mencionar, está en el Congreso, se está conociendo. Ustedes saben que el Congreso tiene una mecánica, una dinámica que en las cámaras crean comisiones para estudiar los proyectos y esta está siendo estudiada. Ya cuando se rinde el informe, en algunas ocasiones la consultoría asiste. Cuando los legisladores tienen alguna duda o hay alguna discusión, ellos nos invitan. No nos han invitado todavía, pero suelen hacerlo. Pero se está trabajando. Hay otros, como por ejemplo, hay una ley de mucha importancia que nunca los periodistas la mencionan, que yo digo que esa ley tiene tanta importancia o más que los detalles puntuales de la reforma, de la propuesta de reforma constitucional. Lo que pasa es que es menos noticia y menos morbo político, que es la ley de referendo. Nosotros llevamos, personalmente fuimos, y aquí está el licenciado Pedro Montilla, que es su consultor, y yo fuimos a la Cámara de Diputados y depositamos una ley, un proyecto de ley de referendo que está mandado por el artículo 272 de la Constitución. Y eso se está conociendo, está posiblemente en una comisión, pero yo no veo que nadie pregunta por la ley de referendo. Bueno, pues ni nadie se opone. Nos olvidamos del aborto, de la discusión del aborto, quizás por eso también nos olvidamos un poco de la ley de referendo, ¿no será? No, del aborto se ha hablado mucho. Eso es un tema que escapa a nosotros, es un proyecto viejo del Código Penal, pero esta es una ley nueva y nadie la menciona, pero es una ley muy importante
y en el discurrir de esta conversación podríamos entrar en detalles. Antoliano, cuando se habló en medios de comunicación del fideicomiso para Punta Catalina, quedó de acuerdo en el Poder Ejecutivo de que se iba a modificar porque habían cosas que tal vez podían mejorarse. Dijeron algunos legisladores que lo habían aprobado sin leer y toda esa discusión generó que se devolviera al Poder Ejecutivo. ¿En qué está ese proyecto? Los legisladores que dijeron eso se dejaron acomplejar de los críticos políticos. La gente que hace opinión pública, sobre todo los dirigentes políticos que en algunas ocasiones le dan preeminencia a su interés político particular que al interés general, llegan a crearle a las personas que tienen que tomar decisiones, lamentablemente incluso a veces hasta los jueces y a los legisladores, llegan a crearle un estado de ánimo que ellos se sienten cohibidos y avergonzados de algo que no es malo. Y dijeron, no, yo no leí eso, yo lo aprobé, pero yo no leí. Bueno, lo que se estaba proponiendo con Punta Catalina o lo que está propuesto, es un fideicomiso público que, como es Red Vial, como es la ciudad Juan Bosch, en el año 2011 se aprobó la ley de fideicomiso, pero esa ley puso su atención más en la industria de la construcción, o sea, en el sector privado. El reglamento de esa ley se refiere al fideicomiso público de manera muy leve, y en la mayoría de los países latinoamericanos han explotado la figura del fideicomiso para administrar bienes públicos. Los gobiernos anteriores al de Luis Abinader comenzaron a hacer un uso del fideicomiso público que, aunque era una iniciativa buena, no tenía una base legislativa sólida, porque la ley no es muy explícita en lo que tiene que ver con el fideicomiso público. El presidente Abinader hizo lo que venían haciendo los gobiernos anteriores, constituir un fideicomiso público para sustraer ese bien, digamos que del patrimonio general del Estado. Entonces, los críticos políticos comenzaron a decir que eso era para privatizar. Es un fideicomiso donde el fideicomitente, el beneficiario y la fiduciaria, todo eran públicos. La fiduciaria es del Banco de Reserva y quien aportaba el bien era el Estado y quien se beneficiaba era el Estado. Bueno, pero le cayeron las jaurías de críticas, a veces irracionales, y la gente comienza a repetir eso. Y yo veía a la gente en la televisión hablando de eso y a veces entre risa e indignación. Digo, pero hay gente que está hablando de eso que no conoce mínimamente la realidad de lo que está pasando. Llegó el extremo que los legisladores dijeron eso. ¿Qué hizo el presidente Abinader entonces? Dijo, bueno, muy bien, a pesar de que esas críticas son injustificadas, vamos a mandar esto al CES y vamos a meter un proyecto de ley para arreglar el fideicomiso público. Y hay un proyecto de ley ahora mismo que se está conociendo que crea la base legal amplia, explícita. Ya no se discutirá más en la República Dominicana si los fideicomisos públicos proceden o no, que procedieron en las administraciones anteriores, y muy bien que lo hicieron. Ahí está Ciudad Juan Bosch, ahí está el fideicomiso de... Exacto. Y están funcionando, y eso en Colombia, en Panamá, en Puerto Rico, en Argentina, donde quiera hay fideicomiso público. Pero, bien, se hizo el proyecto de ley de fideicomiso público y se está conociendo. Está pendiente de ser aprobado. Ojalá que lo aprueben cuanto antes. Doctor Antoliano Peralta, ahí mismo donde usted está sentado, estuvo aquí hace unas semanas el coordinador general de Participación Ciudadana, el señor Joseph Abreu, y tienen un apoyo militante a la propuesta de ley de la reforma constitucional que ha presentado el Poder Ejecutivo en el marco del debate que se da en el seno del Consejo Económico y Social. Sin embargo, la propuesta no especifica quién y cómo escogería la figura del Procurador General, que en la propuesta pasaría a llamarse Fiscal General de la Nación. Él decía que una de las vías que apoyaría
o que plantea participación ciudadana es que ese funcionario lo escoja el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Estarían ustedes de acuerdo con eso? ¿Y cuáles son las otras fórmulas que estarían planteando? Porque ciertamente, como quizás generaría un poco más de apoyo la propuesta si se especifica esa parte que no está clara en el proyecto que ustedes han planteado. Como todas las anteriores, esta es una pregunta muy interesante y que me da la oportunidad de aclarar a la opinión pública esto. No fue un olvido en la propuesta de reforma de la Constitución señalar o no qué órgano o cómo se iba a escoger el fiscal general de la Nación en caso de que se apruebe la reforma. El presidente, cuando nosotros estábamos discutiendo cuando digo nosotros, hablo de la consultoría, el equipo legal del gobierno, le llevamos varias propuestas que no son originales nuestras, sino que son recogidas de la experiencia positiva de otros países como Chile, como Perú, Costa Rica, Estados Unidos y España. Y el presidente dijo, no, yo quiero que eso surja de la mesa de la discusión. Y efectivamente en el CES, que la estructura del diálogo consiste en la discusión en las mesas particulares y luego esto se lleva al pleno del CES consensuada la propuesta o con disensos. En este caso hubo algunas propuestas en la mesa, pero no podemos decir que hubo consenso porque hubo más de una propuesta. Entonces, el hecho de que lo escoge el Consejo de la Magistratura, nosotros como gobierno no propusimos un método, sino el sector laboral, creo, del CES, el representante hizo una propuesta. Hubo alguien que dijo que lo escogiera el Consejo de la Magistratura. Algunas personas han comentado ahí en el CEI, ya en los medios de comunicación, que se usa el método de los Estados Unidos, donde el presidente manda una terna para que el Congreso escoja uno. Hay otros que dicen que es mejor que el presidente proponga una persona al Congreso, como ocurre con los embajadores, para que el Congreso lo ratifique o no lo ratifique. Son propuestas. Estas propuestas que se hicieron en el CES van a ir al Pleno y ahí se va a escoger un método para proponer en caso de que la reforma llegue a proponerse al Congreso, entonces ahí se decidirá. Pero lo cierto es que el presidente Abinader quiere que quede consagrado en la Constitución que la escogencia de la cabeza del Ministerio Público, no sea una disposición potestativa del presidente de la República, sino que sea mediante un mecanismo que no lo estamos proponiendo, como ya acabo de decir, pero que surja de la discusión y que sea lo más democrático posible. Pudiera ser el Consejo de la Magistratura, a mí no me parece que eso tampoco sea una locura. Y aprovecho, con el perdón de Nelson, que me dijo que tratará de que las respuestas sean cortas, aprovecho para precisar, no vaya a ser que se vaya esta entrevista y no lo diga, que algunos políticos y quizá gente que crea opinión pública han estado sosteniendo la tesis de que todo esto se puede hacer sin reformar la Constitución. Y yo digo, es probable que las personas que están diciendo eso lo dicen de buena intención, no tengo por qué dudar. Y quizá algunos lo dicen también como una manera de burlarse de la gente y de nosotros. Aquí hay gente que creen que los únicos que saben leer, que tienen lente y que tienen libros son ellos. Y eso no es verdad. Y es una cosa muy elemental. Lo que me preocupa es que esta confusión que se quiere crear en la opinión pública es sobre la base de un asunto primario, elemental. Si se tratara de un tema complejísimo, bueno, uno se adapta a esa idea, pero estamos diciendo, señores, que la Constitución de la República dice que el procurador lo nombra el presidente. Y nosotros decimos que no diga eso ya, eso es todo. No, eso no puede ocurrir sin modificar la Constitución tangencialmente. Por eso es que nosotros hemos dicho que esta reforma de la Constitución
esta propuesta de reforma no es un objetivo en sí mismo, no es una reforma como la del 10, que fue una transformación de la Constitución. En el paquete de reformas legislativas que el presidente está proponiendo, hay una de ellas que implica tocar la Constitución. Una, dos, en algunos elementos elementales. Por ejemplo, nosotros decimos, hay que excluir al procurador del Consejo de la Magistratura. Y si ustedes me lo preguntan, yo explico por qué. ¿Y cómo lo hacemos? Si eso lo dice la Constitución, ¿cómo lo excluimos? Entonces yo quiero decirle a la opinión pública y decirle a ustedes que quienes dicen que esto se puede hacer sin tocar la Constitución, están hablando mentira. Pero van a necesitar de esa gente para el consenso en el Congreso, Antoliano, de la gente que está en contra. ¿O puede el PRM sacar una reforma solo? No, eso ya lo respondió el presidente. Lo había dicho, lo dijo el presidente y yo lo dije primero por cuenta de él. Y luego lo dijo él directamente. El presidente ha dicho, esta es nuestra propuesta. Nosotros, este gobierno, quiere que en este país haya un Ministerio Público independiente, quiere que los jueces de las altas cortes no tengan vinculación políticas, quiere que el sistema de administración pública tenga mayores controles, fortalecer la Cámara de Cuentas y la Contraloría. Nosotros queremos también que la iniciativa legislativa popular, que de eso nadie habla, que actualmente la Constitución dice que es un 2% de la matrícula de votantes, lo cual hace alrededor de más de 200.000 personas, y nosotros estamos diciendo que eso se reduzca a 25.000 gente. Nosotros estamos diciendo, nosotros queremos eso. Ahora ustedes no lo quieren, no lo quieran. Si no lo apoyan la propuesta, no la van a apoyar. El presidente ha dicho que en esta ocasión, esta reforma tiene una característica, esta propuesta de reforma tiene una característica distinta a las anteriores. Y son, primero, es una reforma que no se hace en beneficio del que la propone. Es una característica excepcional. Y segundo, no hay posibilidad alguna de que se sonsaque ni se compre la voluntad de un legislador. Si eso no es un hito histórico, señálenme cuándo ha ocurrido algo distinto aquí. Y yo me presto a aprenderlo y a ponerlo en mi acervo de información. Doctor Peralta, también en esta propuesta de modificación constitucional se habla de una reorganización de las altas cortes, se habla de unos cambios, una rotación en la presidencia del Tribunal Constitucional, un organismo que hasta ahora parecería haber funcionado de una manera correcta, pero que al parecer el Poder Ejecutivo tiene una idea distinta, no solamente sobre esta alta corte, sino también sobre las otras. ¿Por qué? ¿Qué motiva esa propuesta? No, muy bien, mire. Yo he mencionado aquí así rápidamente y lo he dicho muy rápido para ver si ganamos tiempo. Yo he mencionado cuáles son los elementos fundamentales de la reforma. Hay otros accesorios, por ejemplo, como esto de que la presidencia del tribunal, nosotros creemos que el presidente de una alta corte, de un juez que dura 9 años, que tal vez no sea muy conveniente que durante los 9 años sea el mismo presidente. Pero todo eso son cosas a las que estamos dispuestos a renunciar, y lo hemos dicho en la mesa. Ahora, hay algo más importante que la rotación del presidente. El Tribunal Constitucional, los usuarios del Tribunal Constitucional se quejan de la lentitud de las decisiones del Tribunal Constitucional. Hay una serie algunas de las funciones del Tribunal Constitucional son de menos trascendencia que otras, ¿verdad? Para no entrar en tecnicismo. Entonces nosotros estamos diciendo, uno de los problemas del funcionamiento del tribunal y del congestionamiento es que para todo se necesita un quórum de 9 jueces. O sea, el voto afirmativo de 9 jueces. No un quórum, sino el voto afirmativo de 9 jueces. Entonces, nosotros decimos, bueno, pero hay una serie de funciones que el tribunal tiene que son de menor trascendencia para el país.
que lo podemos poner con un quórum, con el voto de 7 jueces. Es una reforma que puede contribuir a decongestionar, incluso para los usuarios, para la gente que tiene un tema en el Tribunal Constitucional. Bueno, hay gente que se ha opuesto a eso. Nosotros también decimos que los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral, de la Suprema Corte, al momento de aspirar deberían, por lo menos 5 años antes, no haber tenido militancia activa en la política. Eso a mucha gente como participación ciudadana le parece muy bien, instituciones, hay otros que se oponen a eso. Bueno, para eso es el debate. Lamentamos mucho que algunos partidos políticos se hayan retirado de la mesa a combatir esta propuesta en la televisión y no lo hayan hecho en la mesa de discusión. Usted puede no estar de acuerdo, pero tal vez lo más conveniente era, porque para eso es que son. Sí, para eso fue que se mandó al CES. La ley no manda no ordena que esto se mande a discusión. Se mandó a discusión, como se mandaron otros proyectos. El mismo proyecto de compra y contrataciones, también el proyecto sobre el Tribunal Contencioso Administrativo, la ley de buen gobierno, etcétera. Un paquete de proyectos de ley que el presidente pudo haberla mandado al Congreso, pero quiso someterla al debate. Tenemos que hacer una breve pausa, señor Peralta, pero vamos a regresar en minutos con esta entrevista especial acá en Despierta con CDN. Manténgase en sintonía. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes, como siempre, por el favor de su sintonía. Está con nosotros Antoliano Peralta, consultor jurídico de la Presidencia de la República. Nelson. Consultor jurídico. Vamos a volver a la reforma de la Constitución, para que usted nos reitere algo de que no se va a hacer sin la participación de los partidos con representación congresional. Parece que hubo un cambio de posición, porque usted dijo algo al principio que se leyó distinto. Y lo segundo, los partidos alegan que hay un fantasma merodeando, que es el del 50+1. Ya doña Milagro dijo, eso soy yo personalmente. Pero después que se instale la revisora, ¿qué piensa personalmente Antoliano? Mira, Nelson, tú me has hecho un complejo de preguntas que me hacen violar tu recomendación de que la respuesta sea corta. Porque tú has dicho algo. Primero, es que yo nunca he dicho. Yo vi en un medio que dijeron que yo había dicho, la reforma va como quiera. Y yo dije, si yo hubiese pensado eso, no lo digo. Porque yo no hablo así. Tampoco ese no es mi estilo. Y eso no es verdad. Hubo una confusión con eso porque, miren, debo explicar lo siguiente. Cuando se iniciaron las discusiones sobre la reforma constitucional, tres partidos, porque eran 7, se retiraron 3, decidieron retirarse. Y nosotros, en un gesto de cortesía, le dijimos, miren, como hay otras leyes que se van a discutir, vamos a variar el calendario para dejar la Constitución para el final, para que ustedes puedan estar. Y ellos aceptaron. Cuando terminamos esas leyes y volvimos un miércoles, la prensa estaba en la puerta y me dijeron, ¿y van a seguir la discusión sin los partidos? Sí, vamos a seguir con la sociedad civil, con el CES, con los partidos que están. Y alguien puso que yo había dicho que la reforma iba como quiera. Yo pude haber dicho, el diálogo va como quiera, sigue, continúe. Tampoco dije como quiera. Bueno, aclarado eso. 50 con 45 es un paño con patas. Una curiosidad de este proyecto de reforma es que los mayores ataques es de lo que no se ha dicho, de lo que no se está proponiendo. Yo veo que los mayores ataques a esta reforma, sobre todo de algunos partidos de oposición, y lo puedo decir, particularmente de los amigos del PLD que estaban ahí en el diálogo que se retiraron, su mayor ataque a lo que no se ha dicho. Y uno de los elementos es ese, el 50+1. Nadie ha hablado de eso. El presidente envió una carta al inicio, cuando hizo la propuesta, convocó el CES, diciendo, mi compromiso es con lo que está en la propuesta. No se tocará ningún otro elemento. Y luego yo lo reiteré por mandato de él. De manera que doña Milagro había hablado de eso, el 50+1. Y yo he dicho
de manera atrevida, que tampoco yo creo que doña Milagro incurrió en ningún desfase histórico con proponer eso. Eso no es más que un método de elección. Y todos ustedes, aunque son muy jóvenes, incluyéndome a mí, a Nelson, saben la historia en el 1994, cómo surgió el 50+1. Eso no está propuesto, eso no está en discusión. Eso no va para la reforma constitucional en caso de que la reforma llegue a la Asamblea. Pero yo personalmente, Antoliano Peralta, digo que algún día eso habrá que discutirlo. Si es necesario discutirlo, que se discuta. Han puesto a doña Milagro como que ella se ha confesado con el demonio. No, eso no es tampoco nada. Yo oí a Euclides Gutiérrez Félix diciendo y que fui yo que se lo cambié a Peña Gómez allá en el Congreso, después que se acordó el otro porcentaje. Pero yo participé y lo dice como un acto heroico. Entonces, la villana de doña Milagro que dice que habría que revisar esto, pero nadie le ha entrado a quienes hicieron el cambio. Entonces, la reforma es sobre lo que se está proponiendo. Ahora, es inevitable que digamos lo siguiente. La reforma constitucional, por mandato de la Constitución, se inicia con un proyecto de ley, con una ley que aprueba la reforma. La Constitución dice que ese proyecto de ley debe tener los artículos que se van a reformar. Sí, debe traer los temas de la reforma. Pero la Constitución, dice que esa ley no puede ser observada por el presidente. Entonces ya digamos, se aprobó una ley que dice, se va a reformar la Constitución en esto y en este aspecto. Luego los teóricos del constitucionalismo dicen que la Asamblea es soberana y que después que se reúna puede modificarlo todo. A la verdad que eso es una discusión. Y yo creo que la Constitución debería ser explícita en decir que ese proyecto de ley que contiene la reforma no podrá violarlo ni siquiera la Asamblea, porque ¿para qué la ley entonces? Si esa ley se puede violar, la ley solo debería servir para la convocatoria, sin especificar los temas. ¿Me explico? Ahora, yo no quiero tampoco, digamos que abusar de la audiencia y dejar establecido que el criterio correcto es que la ley no se pueda violar, porque eso es un tema en discusión. Y lo quiero dejar así, en discusión. Lo que no está en discusión es que si la propuesta se materializa y llega a su destino, el gobierno no va a proponer nada distinto a lo que está en el proyecto. Al contrario, puede quitar, porque lo hemos dicho en la discusión del CES. Por ejemplo, nosotros decimos que el método para designar al Ministerio Público se ponga en la ley. Participación Ciudadana dice que se consigna en la Constitución. Nosotros dijimos que sí. Sí, porque eso, como yo dije ahorita, la propuesta no es para que la acepten a rajatabla, es para que la discutamos y la enriquezcamos. Consultor, como abogado y con mucha experiencia en el ejercicio profesional, ¿qué opinión le merece a usted el descargo de los imputados en el caso de los Tucanos, teniendo como precedente que la empresa admitió y pagó una multa por ello, de que pagó sobornos a exfuncionarios del gobierno? Mire, yo estoy fuera del ejercicio particular, privado. He visto eso en los medios de comunicación, no conozco el expediente. Creo en los jueces, creo en la justicia y soy de opinión de que las sentencias de los tribunales hay que acatarlas. Para yo dar una opinión más concreta sobre si se justificaba o no el descargo, tendría que ponerme a estudiar ese expediente y no tengo tiempo para eso. Doctor Peralta, parece que la calle está caliente. Dice un urbano por ahí que la calle bota fuego. La delincuencia está en un nivel, digamos que de mucha exposición. Los atracos, los asaltos, inclusive dicen algunos que tenemos asaltos tipo película, como lo que pasó en una envasadora de gas hace pocos días. La policía no tiene muchos rastros y tiene una sola persona apresada, a pesar de que investigó a más de 60. Han dicho algunos legisladores que esto es motorizado por la oposición para hacer ver mal el país y para hacer ver mal al gobierno.
Algunos han dicho, como la Iglesia, que tienen que buscar personas expertas para trabajar con el tema de la delincuencia, dejando entredicho que los que ustedes han traído no lo son. ¿Qué piensa el gobierno cuando ve que la situación está en esta condición y que aparentaría intentar recrudecer para el futuro, cuando estamos en un momento recuperándonos de una pandemia, que necesitamos estabilidad económica, estabilidad para el turismo, estabilidad para que la misma gente se sienta segura en su país? Nosotros somos testigos de que el tema de la delincuencia callejera, de la inseguridad pública, es como una oleada que cada cierto tiempo aparece, ¿verdad? Ustedes recuerdan que hubo una época que se hablaba hasta de delincuentes extranjeros que andaban aquí, de bandas colombianas y venezolanas. Así es. Y ustedes saben también que el actual presidente comenzó a preocuparse por este tema desde cuando era candidato. ¿Lo recuerdan? Que contrató los servicios de un asesor del señor Giuliani y de otros que se mencionaron menos. El gobierno hace lo que tiene que hacer. El presidente, recuérdense que una de las primeras iniciativas de las que el presidente habló fue de la reforma a la policía. Ahora, un día me dijo mi amigo el doctor Esquea, al inicio del gobierno, que yo le manifestaba mi desesperación porque algunas cosas no se habían podido resolver. Él me dijo, tienes que acostumbrarte a que los asuntos de Palacio van despacio. Señores, las cosas, los procesos dentro del Estado son lentos. La gente dice, se crea una comisión para la reforma a la policía y 15 días después hay un atraco en Cristo Rey y la gente dice, pero hay una comisión y siguen atracando. Eso no funciona automáticamente. Yo creo que y yo no estoy en esa comisión, es una opinión muy personal mía, pero yo creo que muchos de estos procesos, incluyendo eso, son un poco a mediano plazo y a futuro. Paciencia, entonces, ¿usted coincide con...? Bueno, ustedes saben que se ha implementado lo que se llama barrio seguro, ha habido remociones en la policía, se ha formado las comisiones, se contrató un asesor internacional, señor Pepe Vila, que está asesorando a la policía. El gobierno hace todo lo humanamente posible, ha destinado recursos, ha aumentado el sueldo de los policías. Ahí está la profesora Muquien Sambén y creo que Roberto Santana con una escuela para educar a los policías. En fin, se están haciendo todos los esfuerzos posibles, pero yo como ciudadano, yo siempre temí cuando estábamos en el curso de la pandemia, cuando estábamos encerrados, aquel mes y pico que duramos encerrados, yo leyendo y tranquilo y reflexionando en mi casa, yo decía, yo no sé qué va a pasar en este país cuando volvamos a abrir esto con la situación económica que ha habido aquí. Piensen nada más en lo cotidiano. Ustedes saben cuántos tallercitos y cuántos salones de belleza, cuántas sastrerías tuvieron que cerrar y no han vuelto a abrir, cuántos negocios pequeños, cuánta gente se ha quedado desempleado. Ahora mismo me dijo un muchacho en la Tiradentes con 27, me dijo por el Cristal, a ustedes lo vamos a piar de ahí porque la cosa está muy cara. Me dijo un joven que limpia vidrio. Y yo le dije, verdad, la cosa está muy cara. Él no entiende que no podía ser de otra forma, que es difícil que sea de otra forma. Entonces el gobierno dice, bueno, producto de la pandemia y de la guerra, la cosa está muy cara. Y esto tiene relación con la delincuencia, ¿verdad? Porque la necesidad crea delincuencia. Vamos a introducir por 6 meses la ley de 0 aranceles para determinados productos, para que la gente lo compre más barato. La oposición política se opone a eso, lo critica. Vamos a todas las medidas que tome el gobierno. No se han dado cuenta los políticos que este es un problema, que esto no es solo un problema político, que esto es un problema este es un problema humanitario. Y yo le digo a ustedes que si yo fuera político de la oposición, yo contribuyera con los programas y los proyectos que hacen que la gente viva mejor, porque yo creo que eso me beneficiaría más que bombardear y atacar las iniciativas
en favor de la prevención de la delincuencia y de la disminución de los precios de los alimentos. Antoliano, ya nos informan Catherine y Nelson en la producción que tenemos que concluir, pero yo le voy a coger 30 segundos porque hay algo que no quiero dejar de preguntarle. Hay un enfrentamiento público entre Roberto Santana, que usted lo acaba de mencionar, y la procuradora Miriam Germán por el tema de la corrupción en la policía y en las cárceles de la República Dominicana. La procuradora le dio de lado a lo que dijo Roberto Santana, que es una denuncia muy grave. ¿Qué opina usted, que es el consultor jurídico? Bueno, esa es una discusión entre Roberto y la procuradora. Yo estoy en los bleachers mirando, ¿verdad? Yo creo lo siguiente. Primero, Roberto se ha empeñado en aclarar que él no le está endilgando eso a Miriam Germán, ni se lo puede endilgar, porque Miriam llegó hace 2 años ahí y la situación era parecida. Segundo, que Roberto no está diciendo nada que la gente no sepa, que es cierto que en el sistema carcelario dominicano hay que mejorarlo porque hay muchas cosas que no funcionan bien. Y finalmente, si yo hubiese sido Roberto, en su condición de asesor penitenciario del Poder Ejecutivo, yo voy y le digo eso al presidente. Y él adelantó que eso no es prioridad para ustedes. Dice Bueno, el asesor. Yo o dejo de ser asesor o voy y se lo digo al que me nombró como asesor. Pero Antoliano, dice Roberto que hay una situación política que está impidiendo, por ejemplo, que se utilice la cárcel de Las Parras dentro de la Procuraduría. Eso es grave. Mira, si en mi condición de consultor, yo que tengo que velar porque las cosas del Poder Ejecutivo se hagan dentro del marco legal, comienzan a salir decretos ilegales, yo no puedo venir a decir aquí, bueno, que hay una situación política que me impide. No, yo dejo de ser consultor, porque yo no tengo que ser consultor jurídico obligado para seguir existiendo. Bueno, de esta manera vamos a concluir. Y lo vamos a dejar así para que ustedes además vayan y busquen el periódico El Caribe, o si ustedes también así lo prefieren, vayan al sitio en internet de cdn.com.do, porque la conversación va a continuar. Lo vamos a hacer en el almuerzo oficial del periódico El Caribe de CDN. Gracias, consultor jurídico Antoliano Peralta, por habernos acompañado en el día de hoy. A ustedes.